¿Cómo está? En el aire temas del día. De inmediato que revisamos la pregunta Twitter. Aquí está en pantalla. Contra viento y marea, Michel Temer intenta implementar la reforma previdencial lo antes posible, o sea, esa que tiene que ver con reformar el sistema de pensiones en el gigante suramericano. Trabajadores lo acusan de gastar enormes sumas en una campaña que califican de terror. ¿Por qué está tan urgido el presidente no electo de Brasil? Opine, participe. Para este martes está previsto que las delegaciones del gobierno y la oposición de Venezuela se reúnan en Santo Domingo para avanzar en un acuerdo definitivo por la paz y la estabilidad de la nación suramericana. Ese es entonces nuestro primer tema del día. En un comunicado, la Cancillería de República Dominicana señaló: hemos recibido confirmación de ambas partes para iniciar a tempranas horas de la tarde del día de hoy las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde 2014, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llamado al diálogo más de 300 veces. No fue hasta 2 años después que la oposición accedió a reunirse. En 2016 se realizó la primera reunión entre gobierno y oposición de Venezuela con el propósito de alcanzar la firma de un acuerdo de convivencia política. En los últimos 5 meses se han realizado otros 9 encuentros que han formado parte del proceso de diálogo. Tras los avances entre el 29 y el 31 de enero de este año, bueno, pues se espera que ambas delegaciones continúen debatiendo justo este martes. Pero vamos a recordar cuáles son los puntos de análisis entre las partes. La agenda consta de 6 puntos consensuados: la defensa de la soberanía de Venezuela, el rechazo a la injerencia extranjera, las garantías electorales y la convivencia pacífica, así como el reconocimiento entre las partes. Pero también están el cese de la guerra económica y la defensa en común frente a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, el acuerdo de canales de ayuda humanitaria y la liberación de encarcelados culpados por promover la violencia política. Estos son los que complementan los puntos de discusión. Y en paralelo, en Caracas, el Consejo Nacional Electoral se mantiene en sesión permanente para definir el cronograma de elecciones presidenciales. La víspera, usted lo recordará, la rectora Tania D'Amelio informó que una vez fijado el calendario para estos comicios, se dará a conocer la fecha del evento electoral. Vamos a recordar que el pasado 23 de enero la Asamblea Nacional Constituyente convocó a la realización de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año. A República Dominicana nos vamos entonces con nuestra enviada especial Madeleine García. Hola Madeleine, ya se conoce la presencia en tierras dominicanas de la delegación del gobierno venezolano. Cuéntanos más, por favor. Así es, Rey. Dentro de pocos momentos estará llegando justo aquí a la sede de la Cancillería de República Dominicana, al centro de convenciones, la delegación de Venezuela. Ya estuvo desde muy temprano el canciller de este país, Miguel Mejías. Acá lo vemos en espera precisamente de la delegación de Venezuela. También tenemos entendido que ya la delegación de la oposición está en camino. No sabemos aún si ha arribado o no al país, pero sí sabemos que vienen, han confirmado incluso a través de la red social Twitter que venían y hablaban allí en esa red de los 4 puntos que ellos siempre han mencionado. Estos 4 puntos están inmersos dentro de los 6 grandes acuerdos que tienen a su vez subtemas, subtítulos para avanzar en los diferentes puntos. Por ejemplo, se hablaba de acuerdo en materia electoral, es decir, todo lo que tiene que ver con garantías electorales. De eso ya la semana pasada lo confirmó Jorge Rodríguez, jefe de la delegación, que habían totalmente acuerdos en este punto, porque además decía él, recalcaba que el sistema electoral venezolano era completamente confiable, era el mejor del mundo, y que bueno, lo que se hizo fue ampliar la observación internacional tal como está establecido en estos acuerdos. Otro de los puntos que forma parte del acuerdo tiene que ver con el repudio a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela, una comisión de la verdad, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, la corrección del desacato por parte de la Asamblea Nacional, una comisión política, social y económica que haga seguimiento a la mesa de diálogo. Y uno de los temas
que estaban precisamente acordando era el tema de la fecha de la elección presidencial antes del 30 de abril, como lo propuso la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando precisamente hoy en el Consejo Nacional Electoral? Que se anuncie esta fecha. Hay un directorio allí interno, es uno de los puntos que no habían alcanzado el consenso. Y otro de los puntos tenía que ver con el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que bueno, vamos a dilucidar todo este tema en el día de hoy. Bueno, estamos a la espera, me dicen que dentro de muy poco llega la delegación de Venezuela y lo que vemos en pantalla precisamente es el movimiento ya todo listo, Rey, para esperar a la delegación de Venezuela y de la oposición para este importante evento, la firma de la paz y el acuerdo de convivencia nacional en Venezuela que desde hace casi 2 años están debatiendo aquí en República Dominicana. Estamos escuchando sirenas, estaba también por llegar el presidente Danilo Medina, no sabemos si precisamente esto corresponde a este movimiento del presidente, sin embargo estamos aquí atentos ante cualquier información. Pero lo que sí te puedo decir y asegurar es que ya la delegación del gobierno de Venezuela está en camino y próximo a llegar justo aquí, Rey, en este mismo escenario donde estamos hablando y conectándonos precisamente contigo, Rey. Muchos medios de comunicación a la expectativa de lo que aquí pueda ocurrir y bueno, ya es el día de Rey, el día de la cuenta regresiva para esta firma entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Ayer precisamente decía Jorge Rodríguez, nosotros estamos listos con el lapicero en la mano, con la tinta en la mano para poder firmar. Ya hemos alcanzado el 99,9%, es decir, faltaba simplemente algunos detalles y esperemos que ya hoy con la confirmación y de la presencia de ambas delegaciones esto pueda dilucidarse, Rey. Bueno, Madeleine, atenta porque en cualquier momento vamos a volver contigo para que nos des detalles de la llegada de la delegación venezolana. Como bien dices, prácticamente todo listo para que se reanuden estas conversaciones y se llegue al acuerdo final. Hasta muy pronto, Madeleine. Madeleine García, nuestra enviada especial a República Dominicana. Vamos a recordar nuestra pregunta a Twitter. Ahí la vemos en pantalla nuevamente. Contra viento y marea, Michel Temer intenta implementar la reforma Previdencia No, que es también una etiqueta que está posicionada, en Twitter. Lo antes posible la quiere implementar. Trabajadores lo acusan de gastar enormes sumas en una campaña que califican de terror. ¿Por qué está tan urgido el presidente no electo de Brasil? Tenemos una respuesta, la de José Manuel Barroso. Para los gobiernos de derecha, la inversión social son gastos. De ahí esta salvaje reforma de previdencia. Michel Temer solo cumple la orden de los factores de poder proimperiales para salvar su pellejo de sus actos de corrupción y el pueblo, pa'l carajo. Así que a la calle, pues, dice José Manuel Barroso. Pasamos entonces a nuestra imagen del día, que se origina hoy en Taiwán, China. Un sismo de magnitud 6.4 en la escala abierta de Richter sacudió esa región. El epicentro, que dejó alrededor de 115 heridos, se localizó a 21 kilómetros al nordeste de la ciudad de Hualien y a una profundidad de 9.4 kilómetros. Hasta ahora, la imagen icónica del desastre natural es esta que vemos en pantalla. Un edificio que albergaba un hotel totalmente inclinado. En él han quedado decenas de personas atrapadas, según la cadena de noticias RT. A pesar de lo trágico, bueno, pues hay un dato curioso. Como usted puede observar, la parte superior de la construcción se encuentra intacta, con cristalería incluida. Así son las cosas cuando son de China, ¿no? Bueno, esa es nuestra primera imagen del día. Y de Taiwán nos vamos a trasladar a Cuba. Su pueblo recuerda hoy al comandante Camilo Cienfuegos, quien este 6 de febrero cumpliría 87 años. Camilo fue uno de los pilares fundamentales de la gesta revolucionaria que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista. Su valor y acciones combativas hicieron que el pueblo espontáneamente le otorgara el título honorífico de Héroe de Yaguajay y Señor de la Vanguardia. Entonces, con el merecido homenaje al héroe de Yaguajay, al hombre de la sonrisa de pueblo, como también se le conocía, vamos a la pausa. Nuestro segundo tema se desarrolla en Brasil.
crece el rechazo a las medidas neoliberales de Michel Temer, quien insiste ahora en buscar a través del legislativo la aprobación de la polémica reforma a la ley de pensiones, una medida que es refutada evidentemente por gran parte de la población. Tras más de un mes de receso, este martes fueron reanudadas las sesiones en el legislativo. Lo hizo centrado en la votación de la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, que es, digamos, el eje central de este cóctel neoliberal propuesto por Temer. El presidente del Senado, Eunice Oliveira, subrayó que la materia necesitará ser debatida lo antes posible e insistió en que la reforma, además de impopular, busca eliminar ciertos privilegios a los trabajadores. Bueno, pues organizaciones sociales y políticas realizaron un acto frente a la Cámara de Diputados contra esta medida. La actividad fue organizada por centrales sindicales y partidos de oposición que rechazan la reforma al sistema. En este contexto ponen de manifiesto las consecuencias que traería la aprobación de la ley para el gigante suramericano. Pero el activismo no solo será este martes, ya hay una convocatoria para el próximo 19 de febrero. Los principales sindicatos del gigante suramericano anunciaron que realizarán un Día Nacional de Lucha que enmarca nuevas movilizaciones contra el gobierno de Temer, por el impulso de la reforma de pensiones, justo cuando está previsto que se someta a votación el tema en el Congreso. Vamos a precisar qué establece este texto de la reforma al sistema de pensiones que tanto le urge a Temer aprobar. La ley establece como edad mínima de jubilación 62 años para las mujeres, 65 para los hombres. Prevé aumentar los años mínimos de cotización para cobrar la pensión completa. Hay un dato importante. El gobierno de Temer espera que al proyecto de reforma se le dé el visto bueno en el pleno de la Cámara Baja este mes, en pleno año electoral. Pero es Adriana Robreño, desde Brasilia, quien nos tiene mucho más. Te saludo, Adriana. Prosiguen las sesiones en el Legislativo. Cuéntanos qué se dice en torno a esta reforma tan polémica. Entiendo que también hay una acusación en contra de Temer por haber, gastado grandes sumas en una campaña justamente para aprobar in extremis esta reforma. Amplíanos, por favor. Adriana, ¿sí me escuchas? Adriana Robreño. Momentáneamente hemos perdido la comunicación con ella, intentaremos restablecerla. Vamos entonces a hablarle de otros temas que también son noticias durante esta jornada de martes. Para eso vamos a consultar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos con Rusia. Hansel Oro, la Comisión Electoral Central de Rusia registró oficialmente al candidato independiente Vladimir Putin. El actual presidente aspira a un cuarto mandato en el Kremlin y fue avalado ante la comisión con más de 1.100.000 firmas. Escuchamos a Hansel. Sí, hola Rey, un saludo para ti. Así es. Durante esta jornada, la Comisión Electoral Central de Rusia reconoció oficialmente el registro del actual presidente de la Federación de Rusia y candidato independiente Vladimir Putin para poderse presentar como candidato e integrar la boleta en los próximos comicios electorales del 18 de marzo de este año. Recordemos que los candidatos independientes deberían haber presentado en el mes de enero un total de 300.000 firmas para ser avalados y también ser aprobados por la Comisión Electoral Central. En el caso de Putin presentó el pasado 29 de enero un total de más de 1.100.000 firmas, lo cual también avala un poco el contento popular que tiene entre los ciudadanos rusos. Eso también explica un poco lo relacionado con el sondeo de opinión pública que se realizó recientemente, donde explica que de celebrarse las elecciones presidenciales de manera inmediata, Putin sería electo con un 69%. En el caso de los otros partidarios, me refiero al del Partido Liberal Demócrata Vladimir Zhirinovsky, sería con un 6%, y el del Partido Comunista Pavel Grudinin también sería con un 6%. También están
otros candidatos, ya lo corroboraba la propia presidenta de esta Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Panfilova, donde hace alusión a la candidatura de Ksenia Sobchak, que es la candidata de Iniciativa Ciudadana. Está también Boris Titov, que es el candidato del Partido de Crecimiento, y el partido Yabloko está Grigori Yavlinsky. Sin dudas hay otros candidatos, hay un total de 8 los que integrarían la boleta, y hasta este minuto se dice de que sin dudas Putin puede lograr perfectamente la reelección, que sería un cuarto mandato. No obstante, estaremos actualizando este tipo de informaciones a través también de las redes sociales y a través de nuestra pantalla en directo. Muchas gracias a Hansel. Vamos ahora con Hilda Silvestrucci. En Honduras, la oposición convoca para protestas contra la intención del gobierno de regular las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice Hilda. Pese a que las protestas continúan en Honduras, pese a que se han hecho varios llamados por parte de las autoridades de gobierno a un diálogo que ha sido manipulado el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Este día martes se realizará una protesta en los bajos del Congreso Nacional porque se pretende regular el contenido de las redes sociales, excusándose en que a través de las mismas se realiza apología al odio hacia algunas personas, a políticos, y también discriminación, de acuerdo a lo que han presentado los diputados representantes del partido de gobierno. Mientras tanto, hoy se continúa la vela de una de las víctimas de la represión del día de ayer en Choloma, al norte de Honduras. Así está la situación en el país, mientras ya superan más de 40 las víctimas asesinadas por la policía militar después del 26 de noviembre. Muchas gracias a Hilda. En honor a la verdad, era un tuit que había enviado nuestra compañera La Conexión Digital. Agradecemos al colectivo de Conexión Digital la deferencia. Jaime Herrera, Perú. Queda claro el objetivo de la gira de Tillerson ayer con la canciller y hoy con el presidente PPK. Hemos dialogado sobre las posibles acciones en Venezuela. Ahí estaba citando entonces las palabras de Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, de visita por naciones de Latinoamérica. Y veamos cómo se mantiene el tema Venezuela como su prioridad, digamos, en la agenda. Fernando Francia, que nos dice, Carlos Alvarado ya inició la búsqueda de acuerdos con otros partidos y movimientos y ya ofreció un gabinete multipartidista para lograr el triunfo el 1 de abril. ¿De qué nos habla Fernando? Bueno, pues de uno de los candidatos justamente a la presidencia de ese país, de los finalistas. Recordemos, era el 1 de abril la segunda vuelta de elecciones en Costa Rica. Y Yuli Torres nos habla de deporte, Serie del Caribe, Águilas Cibaeñas, Criollos de Caguas, Alazanes de Granma y Caribes de Anzoátegui avanzan a semifinal. Jalisco 2018. Vamos entonces a nuestro tema en desarrollo. Una jueza del Reino Unido ha fallado en contra de retirar la orden de arresto que pesa sobre Julian Assange y se ha negado a permitir que salga libremente de la embajada ecuatoriana. Según medios de prensa, la jueza principal del distrito, Emma Arbuthnot, afirmó, habiendo considerado los argumentos, no estoy convencida de que la orden deba ser retirada. Es entonces un tema en desarrollo que teníamos preparado para usted en nuestro tema del día. Vamos a recordar nuestra pregunta Twitter. Tenemos respuestas. Vuelve a la pantalla la pregunta del día. Contra viento y marea, Michel Temer intenta implementar la reforma previdencia lo antes posible. Trabajadores lo acusan de gastar enormes sumas en una campaña que califican de terror. Era justamente lo que estaba reflexionando con mi compañera Adriana Robreño. ¿Por qué está tan urgido el presidente no electo de Brasil? Vamos a ver qué nos dice Andrés Silva. El presidente no electo de Brasil tiene claro que Lula será nuevamente presidente de Brasil. Y esta es una forma de dejar el terreno minado al próximo gobierno. David Grau también respondió, dice, ante el resurgir de los movimientos sociales y el apoyo a Lula, a Temer solo le queda implementar las políticas neoliberales que sus amos del norte le indican. Solo le queda el terror ante lo que parece imparable, la unión del pueblo contra la derecha. Y vamos a ver qué nos dice Zeta. Dice, porque por ahí viene Lula con todo un pueblo a reclamar lo que es oligarquía
le ha quitado. Nos queda una respuesta, la de Leandro, que es: a Michel Temer lo que le urge es destruir, todos los avances sociales de Brasil antes de dejar el gobierno. Quiere que Lula encuentre a un Brasil en cero, a empezar a construir de nuevo todo lo que ese gobierno ilegítimo y de facto ha destruido. Muchísimas gracias a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros para responder la pregunta del día. Vamos a dejarlo con el video web del día. Hoy le mostramos los preparativos en China para celebrar la llegada del nuevo año lunar con la denominada Fiesta de la Primavera, un momento para la reunificación familiar. Bueno, según el zodíaco del gigante asiático, este es el año del perro. Ahí están entonces las imágenes. Gracias por estar con nosotros.